Acento Ainaga, literatura sonora. Hermanos, relato de Maite Blasco. ¿Qué recuerda de Fermín?, me pregunta atrincherado tras una mesa grande, llena de papeles, un portarretratos con la foto descolorida de una familia, una taza de café a medio consumir. Poca cosa, le respondo. En realidad, lo que más recuerdo de aquella época es a mi madre embarazada de mi hermano Fermín, acariciándose una panza gigantesca. Y más tarde, también a mi madre amamantando a Fermín, sonriéndole, paseándolo en el cochecito de bebé que antes había sido mi cochecito, o bañándolo en una bañera de plástico que antes había sido mi bañera. Sí, es a mi madre a quien recuerdo más que a mi hermano. Él estaba casi siempre en sus brazos, medio escondido entre mantas. El doctor toma notas. Escribe sobre una hoja apaisada. Tiene una letra confusa, inclinada y apretada. Un buen grafólogo tal vez podría decir alguna estupidez sobre su personalidad, analizando esa escritura ininteligible. Levanta la mirada. Me dice: pero cuando desapareció, Fermín ya no era un bebé. ¿Qué edad tenía? Espero unos segundos antes de contestar. Miro hacia el techo un instante, como si tuviese que hacer un gran esfuerzo de retrotracción. Estaba a punto de cumplir 3 años, contesto. No era un bebé, pero casi. Caminaba bien, incluso corría, pero apenas hablaba. Decía muy pocas palabras. Sobre todo decía mamá. Prácticamente todo lo que él decía llevaba la palabra mamá. Mamá agua, mamá pupa, mamá pis, mamá caca. El hombre sentado al otro lado de la mesa escribe y levanta la cabeza al mismo tiempo. Su letra se inclina más aún en ese intervalo en que sus ojos se alzan del papel para observarme. Me dice: eso es normal. A esa edad, la madre es el punto de referencia en la vida de un niño. Y después añade: ¿cómo era su relación con él? Esta vez respondo de inmediato, sin meditar la respuesta o sin disimular que la medito. Mala, contesto. Sentía unos celos enfermizos, obsesivos. Mi madre dejó de prestarme atención. Se dedicaba al bebé. A mí me cuidaba mi abuela. Me recogía del colegio y luego me llevaba al parque. Yo le preguntaba: ¿dónde está mamá? Y ella me decía que estaba cuidando de Fermín. Yo quería volver a casa para estar con mi madre, pero mi abuela me arrastraba al parque, me daba la merienda, me subía al columpio casi en contra de mi voluntad y me balanceaba adelante y atrás hasta que se cansaba o hasta que yo hacía amagos de tirarme. Ahora el doctor gira la hoja. Continúa escribiendo en el verso de la página. Se queda un momento callado. Tiene unas cejas pobladas y gesticulantes que se alzan y se curvan y que parecen expresar cosas muy distintas a las que dicen sus palabras y sus silencios. Después pregunta: ¿y su padre? ¿Dónde estaba? Una mosca se ha colado en el espacio aséptico de la consulta. Revolotea en torno a la cabeza semicalva del doctor. En el trabajo, contesto. Siempre estaba trabajando. Llegaba tarde, cuando ya estábamos cenando o en la cama. El doctor toma su taza de café. Sorbe el líquido oscuro que ya se intuye frío, desabrido. Espanta la mosca que roza un instante la piel frágil de su cabeza desnuda. Después me dice: vayamos al día en que Fermín desapareció. ¿Qué recuerda? No me gusta nada regresar a ese momento. En realidad, ya le he hablado de aquel día, pero no me queda más remedio que volver a hacerlo. Mi abuela estaba enferma y no podía ir al colegio a recogerme.
así que vino mi madre con Fermín. Fuimos los tres al parque. Yo me subí al columpio y mi hermano empezó a corretear por allí. Mientras tanto, mi madre empezó a hablar con otras mujeres del barrio que también estaban en el parque con sus hijos. De vez en cuando levantaba la vista y nos miraba, pero en algún momento se distrajo más de la cuenta. Recuerdo que se reía. Alguna de aquellas mujeres debía de estar contándole algo muy divertido. Y entonces, cuando volvió a levantar la vista, Fermín no estaba por ninguna parte. Se organizó un gran tumulto. Todas aquellas mujeres se pusieron a buscarle por el parque. Llamaron a la policía. Su foto estuvo pegada durante años en todas las farolas del barrio e incluso apareció en la televisión, pero nunca más volvimos a verlo. El doctor asiente. Escribe en la hoja paisada a una velocidad vertiginosa. Casi ha llenado el papel entero con sus garabatos torcidos. Toma la taza de café, la mueve haciendo pequeños círculos, se la lleva a la boca y sorbe apenas unas gotas sedimentadas al fondo del recipiente. Después apoya de nuevo la taza sobre la mesa. Me mira y me dice: ¿cómo se sintió después de la desaparición de su hermano? La pregunta del doctor agita a la lombriz que habita en mi estómago. La siento moverse, retorcerse, silenciosa en mis entrañas, como si le hubieran prendido fuego. Miro la mosca que zigzaguea y que se apoya sobre el portarretratos de la mesa, un marco acristalado con la foto de una familia integrada por varias generaciones, abuelos que probablemente hayan muerto, un matrimonio de mediana edad, 3 hijos de distintas alturas, flacos, desgarbados, como el hombre que me mira expectante con su bolígrafo en la mano. Bajo la mirada y contesto. A veces, por las noches, rezaba para que mi hermano desapareciera de mi vida. Yo iba a un colegio de curas y allí nos decían que podíamos pedirle a Dios cualquier cosa, que si rezábamos con devoción, Él nos ayudaría. Así que yo me arrodillaba al pie de la cama, juntaba mis manos y le pedía que se llevara a mi hermano, que mi madre me quisiera como antes, que mi vida volviera a ser como era cuando él no estaba. Imagínese, cuando Fermín desapareció, fue como si mis deseos se hubieran hecho realidad. El doctor abre un cajón del escritorio y extrae una nueva hoja apaisada. La otra está completamente garabateada. Ahora toma notas en la nueva hoja mientras sus cejas se arquean. Es un doctor de la vieja escuela. Podría anotar las paranoias de sus pacientes en un ordenador portátil o en una tableta electrónica, pero prefiere hacerlo así, a la antigua usanza. Cuando acaba de escribir, toma una grapadora y une en un clic metálico las 2 páginas recién escritas. Después levanta la mirada y me dice: pero en el fondo usted sabe que eso no es posible, que ningún Dios atendió sus plegarias, que usted no tuvo la culpa de lo que pasó, ¿verdad? La lombriz mordisquea las paredes llagadas de mi estómago. Muevo la cabeza en un gesto ambiguo, indeciso. El doctor mira entonces su reloj de pulsera y dice: bien, parece que ya es la hora. ¿Quiere añadir alguna cosa respecto a esta última cuestión, respecto a ese sentimiento de culpa? Niego con la cabeza mientras me pongo de pie. Sin embargo, antes de marchar, lo miro dubitativo. Él repite la pregunta: ¿quiere añadir algo más? Creo que esta vez he estado a punto de decirlo. Me ha faltado muy poco. Sé que la próxima vez me atreveré a hacerlo. En la próxima sesión le hablaré del hombre del parque, del hombre de la gorra de béisbol, ese tipo que agarró a Fermín de la mano y se lo llevó para siempre. Le diré que yo lo vi mientras me balanceaba en el columpio, mientras mamá hablaba con las otras madres sin darse cuenta. Le contaré que yo lo vi,
y que no dije nada, que mamá lloraba desesperada y que yo no dije nada. Le contaré que 5 años después mamá murió de cáncer o de tristeza, no lo tengo del todo claro, y que yo continué sin decir nada. También le contaré que a veces me lo cruzo por la calle. Sí, al hombre de la gorra de béisbol. Una vez no pude contenerme y le agredí. Le tiré al suelo de un empujón y le pateé el estómago mientras le gritaba que me devolviera a mi hermano. Fue cuando me detuvieron. Me libré de la cárcel porque no tenía antecedentes. Después pensé que tal vez ese hombre no era el hombre de la gorra de béisbol que se llevó a mi hermano. Y también pensé que tal vez sería una buena idea pedir ayuda y empecé a venir a esta consulta. Todo eso le contaré al doctor en la próxima sesión, pero hoy no me atrevo a hacerlo. El psiquiatra me observa. Sus ojos detectan mi miedo, mi mentira, la lombriz hormigueando en mis órganos agujereados. Me dice: ¿estás seguro de que no quiere añadir nada más? Desvío la mirada, niego con la cabeza. No, nada más, le digo. Entonces el doctor arquea las cejas en una curva imposible. Bien, responde. Siga tomando la medicación, no la deje.